Saludos a todos. El día de hoy vamos a presentar las siguientes diapositivas que tratan acerca de la selección de local e instalaciones para centro de cómputo. Me presento, mi nombre es Johnny Urán, al igual que mis dos compañeras que me acompañan el día de hoy, Gabriela Estefanía Loyola y Belén Tuquinga. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra exposición. Introducción. En la actualidad, las organizaciones y sus requerimientos van ajustándose según cómo van avanzando los hechos de la tecnología. Se realizan diferentes cambios en las técnicas de la transformación tecnológica en forma en cómo se van creando los ejercicios de los mismos. Por lo que debemos tener una visión acerca de la actualización y aseguramiento de los dispositivos mecánicos que permitan a las organizaciones tener una mejor administración. Es por ello que los enfoques de cómputo se han catalogado como uno de los principales fundamentos en las organizaciones, al igual que los ejercicios y ventajas que brindan, a pesar de que se consideran que es importante contar con las condiciones y los activos para su misma ejecución. Ahora sí, pasaremos a la selección de instalaciones. Una vez hablado de la parte de la introducción, nos damos cuenta de lo importante que puede ser seleccionar una correcta instalación para poder establecer un centro de cómputo. Para ello, nosotros tendremos en cuenta que debemos considerar algunos ángulos y distinguir ciertos factores de peligro que podrían crear circunstancias desfavorables a los prerequisitos que tenga la empresa. Asimismo, se debe contabilizar ciertos atributos reales del área y el hardware que llevaremos a cabo. Para eso, y para una correcta ejecución, es importante investigar 16 parámetros cruciales que permitan distinguir si el espacio y las variaciones son completamente razonables para la ejecución de un correcto centro de cómputo dependiente de la disminución de riesgo. Primero, pasaremos a la selección. Para el proceso de selección de las instalaciones, debemos tener en cuenta 9 aristas: acceso de las máquinas, la disponibilidad y requisitos eléctricos, el espacio del equipo para el aire acondicionado, la altura del techo y la distribución de las paredes y ventanas, el límite de carga del piso, recordando el tipo de equipo que vayamos a introducir en un cierto nivel, las reglas de bienestar, peligro de inundaciones, de saber de dónde irían los equipos mucho más importantes y evitar en lugares donde pueden ser propensos a inundaciones, seguros contra incendios en caso de que existan inconvenientes en las partes eléctricas y correspondencia con las administraciones sobrantes. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en la primera fase. Luego, pasaremos a las necesidades de espacio, mismas que deben ser consideradas por medio del hardware, los almacenes y la fuerza laboral que se encontrarán dentro del centro de cómputo, al igual que sus desarrollos. Entre estas están los componentes y equipos, relación de largo de ancho de local, área de sección, figura de expansiones, almacenes de almacenamiento, valga la redundancia, espacios de mobiliario y conciliación de grupos con diferentes regiones. Estas serán las necesidades principales que un centro de cómputo debe tener en cuenta. Luego pasaremos a la disposición de planta. La disposición de planta es uno de los prerequisitos fundamentales para saber en qué nivel vamos a ubicar cada uno de los equipos. Por eso, debemos conversar con el delegado de la planificación del proveedor. Esto es un punto esencial para poder distinguir y avalar la disposición de los equipos. Unidades de control, los dispositivos, la necesidad de unidades de control y las unidades de ES. También tendremos que tener en cuenta el acceso visual entre el área de control medio y las unidades extraíbles, donde se almacena nuestra información, aislar las unidades generadoras de polvo para que no causen inconvenientes por las suciedades que emitan y produzcan problemas en los servidores o equipos que sean delicados o propensos a fallas por polvo, y la ubicación de la bóveda de almacenamiento de cintas y discos magnéticos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la parte del nivel 3. Luego pasamos a la resistencia del piso. Eso es una parte fundamental porque dentro de aquella resistencia van a estar todo lo que es la parte del cableado, los centros de almacenamiento, los routers y los switches que vayan conectados a los diferentes departamentos que van a estar relacionados al centro de cómputo. Por eso, tenemos que verificar el peso y las medidas del hardware, identificar la resistencia y nivelación del piso falso, y asimismo verificar la resistencia del piso. Con eso pasaremos a la parte 5, que son las puertas de acceso. Puertas de acceso que tienen que tener en cuenta los siguientes parámetros, que
Las puertas de entrada de 2 hojas tienen que tener un ancho de 1.4 a 1.6 metros. Todo departamento, todo piso tiene que contar con una salida de emergencia para evacuaciones en caso de emergencias. Y también tenemos que considerar las dimensiones de los equipos, que no sobrepasen las medidas y estándares ya preestablecidos dentro del departamento y después ocasionen un inconveniente para su posible movilización o cambio a otro tipo de piso. Con eso concluyo con los primeros 5 parámetros y aquí doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, a continuación yo les voy a hablar del paso 6, que son paredes y techos. Debemos contar con adecuaciones de las instalaciones en función de limpieza y versatilidad. Entre ellas tenemos las paredes que deben tener pintura plástica lavable. También el techo real y placas de falso plafón deben pintarse. Utilizar placas metálicas o de madera para que el piso falso con soportes y ataduras de aluminio. La estatura entre el piso falso y el techo falso debe estar entre los 2.7 y 33 metros. Tenemos lo que es el piso falso. Permitir cambios de ubicación de equipos, cubrir cables de comunicación, cajas de conexión y alimentación eléctrica. Brindar seguridad al personal. Permitir que el espacio entre las dos plantas actúe como cámara de aire para facilitar la distribución de cargas. También se recomienda altura de 30 centímetros si el área de la sala es máxima de 100 metros y de 40 a 60 centímetros si el área es mayor. Debe tenerse en cuenta que la estatura base será de 18 centímetros. Muy bien puede estar hecho de acero, aluminio o madera resistente al calor. Debe estar sostenido por plataformas o gatos metálicos. En piso falso, considere la frecuencia con la que se mueven los grupos. Estudio de roturas y apariencias y costos. Cuando se utiliza una cámara de enfriamiento, el piso firme debe cubrirse con pintura contra el polvo. El revestimiento del suelo debe tener un revestimiento de oposición eléctrica con valores inferiores a 2 por 1010 ohmios. En lo que es iluminación, en cuestión de iluminación se debe romper ciertos límites. Por ejemplo, el área de máquinas debe mantener un valor normal de 150 lux a 70 centímetros del principio. Evitar la luz del día sobre consolas y señales. Reactancia fuera de la sala. La iluminación debe alimentarse de forma autónoma. Del total de iluminación, el 25% se destina a iluminación de emergencia con sistema ininterrumpible. En las vibraciones se leen bajo cualquier condición, como un temblor, terremotos, etc., antes de colocar cualquier equipo que procese y utilizar juntas de neopreno, antivibratorios necesarios. Tratamientos acuáticos. Las fuentes acuáticas son los lectores de la estatura, las impresoras y los ventiladores. El suelo debe ser capaz de amortiguar las vibraciones a otras áreas. Las entradas deben estar debidamente cerradas. Se debe evitar el ruido de los locales vecinos. Y lo mejor es un techo poroso que permita una mejor amortiguación del ruido. A continuación, mi compañera. Capacidad del equipo de aire acondicionado. Dispersión térmica de las máquinas, dispersión térmica de individuos, pérdida por puertas y ventanas. Condiciones de temperatura y humedad.
Tenemos en primer punto el rango de temperatura, que tiene que ser entre 18 a 27 grados centígrados, la humedad relativa entre el 60% y más o menos el 5%. Como tercer punto tenemos en breves periodos de tiempo se podrán alcanzar de 16 a 24 grados centígrados y de 40 a 70% de HR con una temperatura de humedad más extrema de 24 centígrados. Como cuarto punto, cuando el aire frío se inyecte directamente a sus equipos, la temperatura no puede ser inferior a 17 grados centígrados y su HR no puede ser superior a un 80%. Los filtros y la humificación nos indican que se requieren filtros de clasificación directa con un 99% de efectividad en partículas de 3 micrones. En caso de que haya contaminación, hay que elegir los filtros adecuados. El aire de recarga o ventilación será tratado antes de ser introducido en la habitación, tanto en la temperatura como en el filtrado. También se sugiere que los tipos de humidificadores sean de vapor. La distribución de aire en la sala. Nos indican que el aire que se expulsa debe de ser caliente y esto se expulsa desde el punto más alto de las máquinas. El golfo del aire es el que ayuda a salir debajo de las máquinas a través de rejillas. El aire de restauración o ventilación dependerá del volumen de la habitación. Se intentará adquirir de 1.5 a 2 restauradores cada hora y realizar una sobrepresión que evitará que los residuos y la tierra entren en las entradas de regiones contiguas. En las zonas contaminadas del aire de renovación se descontaminará previamente. Estos ductos estarán fabricados con un material que no desprenda partículas en el aire y no deben de ser revestimientos internos de fibra. No deben tener revestimientos internos de fibra. La protección contra incendios es una situación, está en una situación en el área de equipo de cómputo. Esta área debe ser estructurada en un edificio o habitación que sea resistente al fuego. La sala de los equipos de cómputo deberán contar con puertas de salidas de emergencia. Y la seguridad de la estructura de la sala de cómputo. Las paredes del área de cómputo deben de ser de material incombustible. Si el área de cómputo tiene una o más paredes exteriores adyacentes a un edificio que sean susceptibles a incendios. Las instalaciones de ventanas irrompibles mejorarán la seguridad del personal y del equipo contra los escombros y el agua. Y como conclusión tenemos que se pueden tomar varias medidas preventivas que nos ayudarán a asegurar la existencia útil de nuestros equipos, tanto como equipos de cómputos y también en particular los trabajadores, donde se guardan todos los datos de la organización, donde se encuentra en nuestro centro de cómputo, siempre que sigamos las medidas respectivas para estar de acuerdo con la actividad de nuestro centro de cómputo. Gracias.